Me levanté de la cama y me arrastré como un zombi por los pisos de madera del pasillo hasta la cocina. El aroma del café me invadió en una ola. Serví con entusiasmo una taza de oro negro, y agregué un poco de crema de calabaza. Sabía a cielo en mis labios. No fue hasta después de mi segunda taza, y 3 huevos fritos que descubrí la nota en el mostrador. La letra impecable de mi esposa estaba garabateada elocuentemente en una página rota de un cuaderno que se encontraba junto al dispensador de toallas de papel. John, disfruta de tu fin de semana de soltero en casa. Te extrañaré mucho. Pero antes de que empieces a beber cerveza y llames a tus amigos, ¿podrías encargarte de estas cosas por mí? Mucho amor, Evie. Suspiré esperando una lista con viñetas de recados, pero cuando hojeé la nota no era eso en absoluto. Búsqueda del tesoro estaba escrito en letras grandes y negritas en la parte superior de la página. Evelyn, mujer magnífica. Me reí. Ella sabía que yo era un completo tonto con los rompecabezas y los juegos. Los amé. No podía tener suficiente de ellos. Ella había dudado en ir a un viaje de chicas durante el fin de semana, creo que se sentía culpable por dejarme solo y también por gastar el dinero. Teníamos mucho, pero ella creció en la pobreza y eso la hizo muy frugal. La empujé y finalmente la convencí para que fuera. Ella trabajó duro y necesitaba un descanso, además a mí realmente no me importaba. Esta era probablemente su forma de sentirse mejor con la decisión. Dejándome un poco de alegría mientras ella estaba de vacaciones. La nota decía, tome el teléfono celular en el cajón de basura, el código de acceso es 3808. Se enviará una serie de correos electrónicos en un cronograma de tiempo que creo que le tomará completar cada elemento, así que no se demore. John. Postdata, al final hay un regalo. Se dibujó un corazón al lado de mi nombre. Abrí el cajón de los trastos de la cocina. Un iPhone con un fondo de pantalla de una palmera de repente sonó con una notificación por correo electrónico. ¡Wow! Susurré. Ella realmente dio un paso adelante en este caso. Deslicé la notificación e ingresé el código de acceso según las instrucciones. Solo hubo un correo electrónico, de una dirección de correo electrónico que no reconocí. Lo abrí. Hasta donde nos encontramos por primera vez, tu primera pista está debajo del asiento. Fácil. Restaurante italiano Ventino. Primero comenzamos a hablar en una aplicación de citas, y luego acordamos encontrarnos por primera vez comiendo linguini, era su plato favorito. Rápidamente me puse mis pantalones deportivos, y mi chaqueta vaquera y golpeé la puerta. Después de 10 minutos en coche por la ciudad, estacioné en el elegante restaurante. Un camino empedrado conducía a un edificio de estuco que dominaba la bahía. Las enredaderas de rosas trepaban por enrejados junto a grandes vidrieras. El lote estaba lleno. Acababan de abrir para el almuerzo y ya estaba lleno de clientes. Le dije a la anfitriona que mi grupo ya estaba adentro, y ella me indicó que pasara al comedor. Me devané los sesos, tratando de recordar exactamente dónde nos habíamos sentado, pero no había forma de recordarlo exactamente. Después de todo, fue hace 4 años. Así que hice el ridículo mirando debajo de la mitad de las mesas del restaurante. Tampoco fui tan discreto al respecto. ¿Cómo podría ser? Inventé una historia de que me había manchado la mano con salsa de espagueti, y me había quitado el anillo de bodas para limpiarlo y debió haberse caído y rodado. La gente estaba más que feliz de dejarme comprobar, fingiendo preocupación por mi desgracia. Pero no fue hasta la mesa número 15 donde lo vi. Era un trozo grueso de cinta adhesiva cromada en la parte inferior de una mesa cerca de la barra. Lo despegué con cuidado para revelar la llave de un auto. Fruncí el ceño confundido pero rápidamente lo guardé en mi bolsillo. Saqué el anillo de mi manga y lo sostuve en alto, anunciando a los comensales y a los camareros curiosos que lo había encontrado. Incluso tuvieron la amabilidad de aplaudir. Tan rápido como pude sin correr, salí corriendo del edificio. Mi cara estaba caliente de emoción y vergüenza. Era una llave de Kia. ¡Qué extraño! Miré alrededor del estacionamiento, pero había varios Kia. Decidí presionar el botón de alarma, y una camioneta blanca comenzó a tocar la bocina ruidosamente. Después de presionar el botón de desbloqueo para silenciarlo, escuché un sonido en mi bolsillo proveniente del teléfono celular. Era otro correo electrónico. Busqué abrirla y casi dejo caer el teléfono. Lleva el auto de alquiler que te compré a un lugar donde la iglesia y el Estado pierden su separación. Un lugar donde se decían los votos después de mucha preparación. La siguiente pista estará debajo de un banco, pero la caminata no será pan comido. Un lugar donde la iglesia y el Estado pierden su separación. Me rasqué la barba incipiente de mi barbilla. Ah. El juzgado de Maine. La iglesia es la parte de la boda del acertijo, que ocurrió en un edificio estatal. Tenía que ser eso. Habíamos decidido celebrar una pequeña boda en un juzgado con solo unos pocos amigos como testigos porque queríamos gastar nuestro presupuesto de boda en una lujosa luna de miel en el Caribe. Definitivamente había sido la decisión correcta.
Sus acertijos no fueron muy difíciles de resolver, pero quedé impresionado por el misterioso teléfono y el auto de alquiler. Ella realmente estaba haciendo todo lo posible. Tomé nota mental de prepararle algo dulce como este. Algo con un pensamiento real detrás. Me subí a la camioneta y el olor a limpiador me golpeó en la cara y casi me atraganté. Era como una piña tropical mezclada con lejía. Parecía que la empresa de alquiler se excedió un poco con los detalles, pero era un buen auto. Me dirigí a Main Street con las ventanillas bajadas y aparqué frente al juzgado. Era un edificio pequeño y de chabolas en comparación con los edificios de oficinas de varios pisos que lo rodeaban. Después de atravesar las puertas dobles, comencé a buscar debajo de los bancos que se alineaban en el pasillo adyacente a la sala del tribunal. Podía escuchar vagamente un procedimiento que tenía lugar al otro lado de la pared, pero se escuchó ahogado y entre murmullos. Me tomó más tiempo del debido porque cada vez que alguien pasaba por el pasillo tenía que sentarme en el banco y parecer desprevenido, fingiendo leer algo en mi teléfono. Pero finalmente encontré el correcto. Había un mapa pegado con cinta adhesiva en la parte inferior del banco, entre los montones de chicle seco. Uno del Parque Nacional Briarwood, que estaba aproximadamente a media hora al norte de la ciudad. Había estado allí antes, pero no en mucho tiempo. Había una ruta resaltada en rojo con una X, tal vez a un par de millas alrededor de las afueras del parque. Parece que aún permaneciste bastante cerca de la carretera todo el tiempo. Apuesto a que lo hizo porque sabía que yo tenía un terrible sentido de orientación y no quería que me perdiera. Sonreí y guardé el mapa en mi bolsillo trasero. Llegó otro correo electrónico cuando regresé al apartamento de alquiler. Un poco de aire fresco y ya casi estás allí. Asegúrate de traer una pala, tu regalo superará tus expectativas al menos al doble. Eso me hizo reír, iba a tener que hacerle pasar un mal rato por sus rimas cuando llegara a casa. Eran inteligentes pero increíblemente tontos. De camino al norte del estado, me detuve en una ferretería de mala muerte y compré una pala. El cajero bromeó diciendo que era un poco tarde para la temporada de jardinería, pero le dije que mi esposa me había pedido que hiciera un poco de jardinería, y él me golpeó con la rutina de esposa feliz, vida feliz. No estuve en desacuerdo. Admiré los árboles de hoja perenne, y los imponentes pinos mientras giraba por la ladera de la montaña. Había pasado demasiado tiempo desde que salí de la ciudad. Evelyn siempre había hablado de conseguir una segunda casa en el campo, una a la que pudiéramos escapar los fines de semana largos. Tal vez ella tenía algo en mente allí. ¿Pero cuánto tiempo había estado planeando esto? ¿Cuándo había tenido tiempo de subir al parque, y enterrar algo para que yo lo encontrara? Y pensar que ni siquiera era mi cumpleaños. Estacioné en un pequeño estacionamiento a la entrada del parque. Había un frío fresco en el aire, pero el sol calentaba bastante. Respiré profundamente de aire fresco y exageré poderosamente mi exhalación. Llevé la pala como un preciado trofeo mientras caminaba por el sendero que bordeaba una carretera lateral. No había mucho tráfico, pero cada pocos minutos podía oír un coche pasar entre los árboles. Era hermoso y justo lo que necesitaba. Durante el último mes me había estado ahogando en extractos bancarios, facturas y formularios de impuestos. Trabajé en una empresa de contabilidad, y estábamos tratando de concluir nuestros estados financieros del cuarto trimestre. No hace falta decir que el camino hacia las próximas vacaciones había sido estresante. Gracias, Evie, pensé mientras me detenía periódicamente para recoger nueces y tirarlas entre la maleza. Después de aproximadamente media hora de un agradable paseo llegué a donde el mapa decía que debía estar. Escaneé el área, pateando hojas anaranjadas y amarillas y volcando ramas que habían caído desde arriba hasta que encontré un gran trozo de tierra removida. Parecía que algo había sido enterrado recientemente aquí. Pensé en reproducir mi lista de reproducción de ejercicios mientras cavaba, pero decidí disfrutar del silencio de la naturaleza. Después de media hora más de excavación, golpeé algo que parecía sólido. Hombre, ella realmente enterró tan profundamente. A pesar de las temperaturas del otoño, estaba empapado de sudor. Después de quitar un poco de tierra, descubrí que era una bolsa de lona grande, de tal vez 5 pies de largo. Continué quitando rápidamente la suciedad y el barro para liberarlo por completo, agarré la correa y la empujé. Dios, era pesado. Tenía que pesar más de 100 libras. Después de una lucha lo conseguí en un terreno llano. Respirando pesadamente, bajé la cremallera hasta la mitad. Cabello rubio y un brazo surgieron de la abertura. ¡Jesucristo!, grité, cayendo hacia atrás y alejándome frenéticamente de la bolsa a 4 patas. ¿Qué carajo? Era un cuerpo. El sol brillaba en el esmalte de uñas rosa intenso donde el brazo sobresalía en un ángulo extraño, como si tuviera que haberlo roto para caber en la bolsa. Levanté el contenido de mi estómago en algún cepillo cercano antes de acercarme lentamente a la bolsa una vez más. Una cara me miró fijamente, pero no cualquier cara. Oh Dios, Sam. Era Samantha Ph. Una mujer con la que trabajé. Una mujer con la que había estado durmiendo.
Tenía un corte irregular en la garganta donde los gusanos se retorcían entre la carne. El corte era tan profundo que el hueso de su cuello brillaba como el marfil. Pasé mis dedos por mi cabello, tirando de él mientras sollozaba. Un grito gorgoteó en mi garganta mientras miraba sus ojos muertos y apagados. Pero luego fue silenciado por una notificación telefónica de Evie. Me llevé una mano temblorosa a la boca mientras lo leía. Mi corazón se desgarró cuando descubrí tu aventura. Ahora ambos pagaréis, será mejor que corráis, la policía está en camino. Postdata, tu ADN está en todo. Su auto, su teléfono y probablemente todavía dentro de ella. Adiós, John. Las sirenas comenzaron a sonar en la distancia cuando finalmente entendí que no había sido una búsqueda del tesoro en absoluto. Me estaban incriminando. Postdata, al final hay un regalo.